Zambrano, y el día de hoy vamos a hablar de una película muy bacana, muy interesante que se llama Dark Waters, que la tienes que ver, creo que va a salir pronto. Eh, a mí me encanta ver películas que pueden afectar ya sea en la parte de salud a las personas, en la parte financiera a las personas. Unas películas que recomiendo, por ejemplo, es The Margin Call, que es de Wall Street, Inside Job, Enron. Hay un mano de películas más que no me acuerdo en este momento, pero en este caso vamos a hablar de Dark Waters, que bueno, creo que va a salir en 2020, a menos de que ya haya salido. Y Dark Waters habla principalmente de el teflón. Teflón es lo que tú ves en tu olla usualmente. No sé, tú seguramente si estás viendo este video te acordarás que tal vez en tu cocina compraste o compraron una olla de teflón. ¿Listo? Es ese compuesto gris o negro que está encima de la olla, que la promesa del teflón es que no se peguen las cosas y que sean fáciles de lavar y que prácticamente puedas cocinar y que no se pegue la salchicha al teflón, literal. Y esa es la promesa del teflón. Y esto se trata de ese compuesto que realmente es cancerígeno, que genera un montón de problemas en la salud de las personas. ¿Y quién lo vendió? ¿Y quién se le ocurrió poner un compuesto cancerígeno sabiéndolo en las ollas para que las personas se lo coman? Eso pareciera ciencia ficción, eso pareciera que estuviera intentando dominar a la raza humana o como exterminándola, porque es un compuesto que alguien sabe. Imagínate que tú sabes de un compuesto que es cancerígeno y decimos, bueno, vamos a hacer que la gente se lo coma, sabiéndolo, porque a pesar de que tú lo sabes, vas a ganar mucho dinero vendiendo ese producto. Y Dark Waters habla de esa trama. Y te la quiero comentar y resumir muy brevemente acá. Obviamente tienes que ver la película porque mis resúmenes pues son muy por encima. Pues me encanta pues hablar de estos temas, pero tienes que ver Dark Waters. Muy recomendada. Lo que pasa es que aproximadamente en el 2000, un señor, un abogado, nuestro héroe, que se me olvida el nombre, que efectivamente es el actor haciendo de un personaje de la vida real, que presentó el caso contra DuPont. O sea, en el 2000, nuestro personaje, nuestro protagonista, nuestro abogado, es un señor que trabaja para una firma que defiende a las grandes compañías que genera químicos como DuPont. Entonces, este señor se le acerca un amigo de su abuela, de su mamá, que es granjero, y pide su ayuda. El granjero le pide ayuda. El señor no le pone atención, pero pasado 2 días y comienza a pensar sobre el granjero y pues se sintió mal por no prestarle atención y pasa a la granja del señor. Y se encuentra con el granjero y el granjero le explica que ha tenido que enterrar un total de 190, 180 vacas de su ganado porque estas se volvieron locas y que lo atacaban y que tenían tumores y que tenían cáncer. Y el señor no entendía muy bien y el granjero comienza a explicar que el perro también estaba todo loco y le comienza a mostrar, el señor guardaba los tumores de las vacas en su congelador y le mostró eso al abogado. Y el señor comenzó a, bueno, esto no es normal. ¿Cuántas vacas murieron? Casi 200. Algo tiene que haber en el agua, naturalmente. Y se pone a investigar y comienza a hacer el procedimiento normal contra DuPont. Le pide cierta documentación y DuPont le envía le llena un montón de documentos sobre un vertedero que está cerca de la casa del granjero, que pues perdió un montón de ganado. En ese vertedero pues hay ciertos contaminantes que efectivamente están afectando el agua que beben las vacas del granjero y efectivamente pues se están muriendo por eso. Y ese señor pues comienza a estudiar el caso con un montón, o sea, encerrado en una habitación con un montón de papeles que pues son los expedientes de DuPont frente a los compuestos que le echan a ese vertedero. Entonces ese señor investiga y hay un compuesto que él no entiende y no comprende qué es. Creo que es el compuesto, el nombre es el C8. Investigando, el señor se da cuenta que ese tipo de compuesto lo empleaban en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, no me acuerdo, seguramente en los tanques. Los tanques querían que fueran impermeables para que efectivamente no se entrara el agua y sean más eficientes, con un compuesto que era
una cadena larga de carbono. Una cadena larga de carbono, cuando tú haces una cadena larga de carbono, ya no es orgánico, ya es inorgánico, es como el plástico, según yo no sé mucho de química, pero es algo que es más difícil romper esa cadena de carbono, es decir, no se puede degradar tan fácilmente como las botellas que dejamos en el planeta y eso queda para siempre ahí, ¿no? Entonces ese compuesto hace que el tanque sea impermeable, o sea, que el agua se le resbale, literal. Y se lo echaron a los tanques. Entonces, el señor fue investigando más. Y se dio cuenta que algunas empresas como 3M y DuPont vieron, bueno, vamos a emplear ese compuesto impermeable, o sea, que no permite que se les pegue las cosas, en productos para la gente común, literal. Pero entonces antes tenemos que hacer testeos, o sea, somos personas buenas, somos DuPont, somos 3M, vamos a ver si este compuesto es viable para las personas. Entonces, ¿cuál es el modus operandum? Pues cogen ratas y pues los ponen en un entorno, los hacen consumir eso, monos también. Y los estudios, el señor pues estudiando, ve qué pasa con los estudios. Las ratas con cáncer se mueren, con tumores, lo mismo con los monos. E incluso el señor encuentra que empleados de DuPont, que eran embarazadas, una señora dio a luz a un hijo deforme y prácticamente los científicos de DuPont se dieron cuenta que el compuesto de C8 efectivamente era una relación directa a esa malformación que tenía el niño de la embarazada que trabajaba con ese compuesto en DuPont. Y un montón de personas que se enfermaron de los trabajadores de DuPont empleando ese compuesto. Y obviamente a DuPont no le gustaba la idea de decir esto es malo para la gente, porque pues estaba ganando mucho dinero vendiendo ollas con teflón y demás productos. Efectivamente, ese era un compuesto, no es necesariamente teflón, pero ellos usaban ese compuesto para crear el teflón. Ese teflón pues lo pusieron en muchos productos que yo, y seguramente tú, te estás muy relacionado más que todo con las ollas. Pero esos productos incluso mencionan que incluso en las pinturas encuentras, porque es un producto que es por así decirlo impermeable, literal. Entonces el señor comienza a investigar eso y apenas se da cuenta que el teflón es el teflón de las ollas. El señor llega a la 1 de la mañana en su oficina, llega a la casa, despierta, bueno, no despierta a nadie, sino que entra a la cocina, busca esas ollas. Y el señor, porque tenía una familia, estaba con su esposa, la esposa está embarazada, tenía un niño ya, un bebé, imagínate, viendo todas las historias de esas personas que se habían envenenado con el teflón, ve y se da cuenta que le han vendido ese producto cancerígeno que produce un montón de anomalías en el ser humano y lo tiene en la casa. Entonces el señor llega a sacar las ollas y la esposa pensó que se enloqueció con ese trabajo que tiene allá, el estrés del trabajo, y el señor le explica lo que está haciendo DuPont. Entonces pues este señor ya más en serio, pues se va a la compañía y en la compañía pues muestran como un comité de las personas, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a irnos contra DuPont? O bueno, vamos a decir, no, DuPont es como muy grande, no queremos tener problemas con ellos, ¿qué vamos a hacer? Y eran como 7 abogados en la mesa de conferencias decidiendo qué va a hacer el protagonista, unos 5 más y el jefe de la compañía, que bueno, el que tiene más acciones, el que tiene más poder, que es un viejito, ya pasan años. Entonces, pues, algunas personas de esa mesa dicen, no, ¿cómo nos vamos a ir contra DuPont? Esos tienen muchos recursos, sabemos cómo operan ellos, sabemos de lo que son capaces, va a ser muy difícil hacer algo contra ellos. Somos una asociación de caridad que ellos son nuestros clientes realmente. Nosotros, pues, ¿cómo vamos a representar a alguien, a un campesino que realmente no nos va a pagar $284 la hora? Entonces, pues, lo que me encantó mucho fue la escena en que este señor, el viejito, que pues tenía el dueño de la compañía, el dueño del buffet de abogados, dijo, esto no lo hacemos por dinero, estos hijos de madre nos están envenenando a nosotros y a nuestros hijos y no lo vamos a dejar así, vamos a demandar a estos hijos de la... Y yo estaba acostado ahí, y mi mamá y Lorena estaban dormidos y yo cuando escuché dije, ¡hágale, hijo de madre! Me emocioné y desperté porque estaba haciendo, o sea, habían puesto todo lo que había hecho DuPont y tú ves esa compañía con
tanta fortaleza económica y política, irse contra esa compañía no es cosa sencilla, porque esta gente lo que hace frecuentemente es jugar a quien tiene los bolsillos más profundos, es decir, alargan el caso más y más y más para que la otra persona de contrapartida se canse. Lo alargan porque ese caso, llevar un caso de esos cuesta dinero y esfuerzo, y mientras más tiempo pues van cansando a la persona. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se fueron contra DuPont, comenzaron a armar el caso, y la cuestión es esta. La premisa de ellos es que del protagonista y de los que iban a demandar a DuPont era que efectivamente el gobierno no tenía ni idea qué era el teflón, no tenía ni idea, no sabía para qué eso servía, ni siquiera sabía para qué existía, entonces no estaba regulado. Pero si la compañía que comercializa el teflón o trabaja con ello sabe cuáles son sus efectos en la salud de las personas, de cierta manera se puede tomar la regulación de esa compañía y pues juzgarla a partir de la regulación de ellos mismos. O sea, ellos saben que está mal por ciertos procedimientos que ellos ya saben. Entonces la estrategia de ellos era, pues ustedes saben que eso está mal debido a esas pruebas científicas que ustedes, sus mismos científicos realizaron, entonces efectivamente ustedes son culpables. Pero estos tan avispados eran que contrataron, naturalmente compraron a cierta señora del gobierno para que regulara justamente a vísperas de ese caso, a vísperas de la corte, a vísperas de o sea, a vísperas de que ese conflicto entre el bufete de abogados y DuPont, regularon. El caso era que habían vertido ciertos componentes como teflón o el C8 en el agua de cierta población que estaba siendo afectada, e incluso pues ahí venía el campesino que se le estaban muriendo las vacas y él también estaba enfermo. Regularon eso. Habían calculado que en el agua había ciertas partículas por millón que estaban afectando a la población. Llegó esa señora del gobierno que la compraron y reguló eso diciendo que las partículas por millón en esa agua estaban bien, no hay por qué preocuparse, ya el gobierno lo reguló. Entonces, efectivamente, viéndose contra el acuerdo, ahora ¿qué hacemos? Esta gente compró al gobierno, ya dicen que, y raro que compren al gobierno naturalmente para intentar regular un compuesto que efectivamente está afectando a las personas. ¿Qué es lo que hacen? La corte dice, bueno, tienen que contratar, van a hacer una comisión que sea imparcial. O sea, tienen que dar pruebas, tienen que hacer una muestra de las personas de esta comunidad para ver si efectivamente están contaminadas o no. Y los científicos que van a revisar las pruebas, porque eran pruebas de sangre, tenían que sacarle pruebas de sangre a la comunidad para saber si cierta porción de la gente estaba siendo afectada por el teflón o el C8. Y los científicos tienen que ser imparciales, no tienen que ser de DuPont, ni relacionados con DuPont, ni con el bufete de abogados que ataca quien está demandando a DuPont. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Prácticamente, el bufete de abogados, el protagonista, lo que hace es como, no estoy muy seguro de la cifra, dicen, tenemos que conseguir que la gente saque muestras de sangre, se saque muestras de sangre para nuestro caso. ¿Cómo vamos a hacer eso si DuPont es muy popular en la gente? ¿Por qué? Porque le da mucho empleo a las personas y las personas están bravos con el bufete de abogados, con el protagonista, porque están prácticamente mostrando un papel en el periódico que efectivamente dicen que estos personajes están demandando a DuPont, que ha empleado a tantas personas de esta comunidad durante tantos años. Entonces la gente pues efectivamente dice, ¿cómo van a demandar a nuestro empleador? ¿Cómo van a demandar a la persona que nos paga el salario? Y pues, ¿cómo se van a sacar la prueba de sangre? Dice, no, pues tenemos que pagarle $400 algo, tenemos que pagarle algo, $400 a la persona que se saque la prueba de sangre para nuestro caso. Efectivamente. Entonces el señor, el abogado principal, nuestro protagonista, el día de donde tienen que sacarle la sangre a las personas, pues quiere llegar al lugar donde están los médicos sacando la sangre a la gente y hay un trancón, se demora en llegar y se da cuenta que el trancón era producto de las personas que quieren sacarse la prueba de sangre para reclamar sus $400 por persona. Entonces habla con una familia, hey, dice a la esposa que tiene 3 hijos, ¿ya te sacaste la prueba de sangre? Sí, son $400 acá. Ay, trajiste tus 3 hijos, son ya $1,600. Bien, te felicito. Y se finaliza la jornada de la prueba de sangre.
Efectivamente sacaron como 1600 pruebas de sangre. Más de lo que necesitaban, era una muestra enorme para corroborar que si la sangre, si el genoma de estas personas estaban afectados por este compuesto que habían vertido DuPont en el agua, que era el C8 o era el teflón. Entonces, ya habían pasado, o sea, eso había, ya desde el 2000 hasta ese punto habían pasado 5 años. 5 años para llegar a ese punto. 5 años. Lean las pruebas a los científicos imparciales para que analicen ese genoma de 16.000 personas. Era el 2006, todavía comenzó en el 2000, ya era el 2006. Pasa un año, pasan 2 años, ya son 2008, plena crisis subprime, 2009, y nada. Y el señor está reestresado porque para mantener eso, de cierta manera, para mantener ese caso, toca sostener económicamente ese caso. Y a DuPont, que tiene los bolsillos más profundos, pues le sirve eso, porque la parte que los demanda se va cansando. Y entonces, pues el jefe, pues le recorta el salario a nuestro protagonista, y ese señor tiene como en el 2010 un ataque, en el 2008 tiene un ataque de ansiedad. Lo internan al hospital, toda la cuestión. Y ya por allá en el 2010, en Navidad, el señor lo llaman. Y ese señor son los científicos que él cada año llamaba para ver si ya habían sacado algo con las pruebas de sangre. Entonces siempre era el mismo discurso. Qué pena, nos estamos demorando mucho porque todavía es que son muchas pruebas. En el 2010 recién la llamada esta científica y dice, qué pena, es que nos estamos demorando mucho porque el señor dice, padre, dígame qué tiene. Si no tiene nada, pues hablemos otro día, hablemos el próximo año. No se disculpe. La señora dice, la científica, del otro lado del teléfono le dice, usted hizo algo muy bien, ayudó a muchas personas, porque cierta cantidad de personas, no me acuerdo la cantidad exacta, póngalo en 2.000, 3.000 personas de esta muestra de 16.000 personas, tienen o van a contraer cáncer, problemas en la vejiga, problemas respiratorios, tumores y muchas más enfermedades que no me acuerdo cuáles son. Entonces usted tenía razón, efectivamente este compuesto está afectando a la población de esa comunidad. Y ya el señor ya estaba feliz. Prácticamente había dicho o había encontrado manera de decir que el compuesto que había vertido DuPont en el agua de las personas atentaba contra la salud de las personas. Y el trato era que si ellos comprobaban eso, DuPont tenía que seguirle o pagarle la salud a esas personas que habían sido afectadas. Y según lo que entendí en esa película, DuPont dijo que no, rompo el acuerdo. Usted vaya a ver qué es lo que hace. El abogado otra vez, después de haber peleado tanto y conseguido las muestras y saber que cierta gente esa muestra efectivamente está siendo afectada por el teflón, pues hombre, el man se siente como que estos jugadores tienen dominado el sistema, cómo van a hacer lo que quieren y salirse con la suya. Y pareciera que la película fuera a acabarse, o sea, pareciera que ya, o sea, yo quedé, ¿en serio ganaron? Ya se estaba acabando la película y ya sabía que el televisor estaba negro y yo estaba como que estos hijuemadres ganaron. DuPont, no jodas, son de lo peorcito, ¿no? Son de lo peorcito, o sea, hacen que las personas se traguen en el agua algo que ustedes saben que está desde el 1960, que afecta a los monos, que afectan a las ratas, que afectan a las embarazadas, que han matado a un montón de sus trabajadores y lo vierten en el agua. Es que, ¿qué piensa esta gente? ¿Será que les gusta? ¿Qué es lo que tienen? O sea, y después se prende el televisor y muestran a ese señor, a nuestro protagonista, defendiendo a una señora y dice, en el primer caso, el abogado tal ganó el caso por $4 millones. Y después en otra escena hoy muestran a la señora defendiendo a otra señora contra DuPont. En este caso en el segundo caso el señor ganó $3 millones contra DuPont. Y así dicen que este señor, pues en estos casos contra DuPont, ganó un total de 680 y pico millones de dólares contra DuPont en demandas. O sea, le tocó caso por caso, particular en particular. El señor gastó como unos 15 años de su vida en total en esa travesía contra DuPont.
Claro, DuPont no quería aceptar y aún incluso creo que no lo acepta que prácticamente ellos no sabían y no querían hacer daño a la humanidad. Esos madres pusieron teflón en donde tú cocinas comida, en donde ellos saben que produce cáncer y tumores a las personas. ¿Qué clase? ¿What? Y lo peor de todo, aquí en América Latina, en Colombia, seguro que voy a un home center y me venden una olla en base de teflón porque nadie, hijo de madre, mente sabe esto porque lo han ocultado súper bien. Pero espero que veas esa película, Black Waters, creo que se llama así, Black Waters. Te la tienes que ver. Y si yo fuera tú, y yo después de ver la película me fui a la cocina a ver qué hijo de madre olla tengo en teflón. Pero no solo nunca, hay pintura en teflón, hay pintura que tiene ese compuesto químico, hay muchas más cosas que tiene ese compuesto químico. Y en la película demuestran que aproximadamente el 90% de la población tiene cierto grado de contaminación a causa del teflón. ¿Qué piensa esta gente? Dios, fuera que no supieran, fuera que fuera ignorancia, sí, no sabíamos, efectivamente no sabíamos, pero tienen tantos estudios y hacen el mal, eso es como que, uy, eso ya es maldad, ¿no? O sea, lo que hace la codicia, literal. Perdieron en total de demandas como 800 y pico millones de dólares, pero explicaban en la película que esta gente ganaba como 1.000 millones de dólares solamente con la línea del teflón, anuales, al año. What the fuck. Eso es. Este tipo de películas me encanta. Prácticamente muestran los héroes de la vida real. Ese abogado, ese granjero que busca al abogado que efectivamente se murió, creo que por un cáncer, un tumor, y también o sea, se murió porque él lo contrajo, literal. Se vio contaminado por lo que hizo esta gente de DuPont. Me encanta ese tipo de películas, espero que te la veas. Muy difícil tragarse eso, porque prácticamente uno se lo traga. Pues, o sea, apuesto que por lo menos has comido más de 10 comidas en una olla de teflón. Y no sé si en los restaurantes a los cuales tú vas cocinen esa comida con teflón. Eso es, quédate pensando y quién es el responsable de eso. Ve, mira la película, súper recomendada. Súper recomendada. Espero te haya gustado, me encantó, me encanta transmitir esto porque me fastidia que hagan eso con las personas y conmigo, porque fuera que haya afectado a una población lejana en Estados Unidos, pero no, lo pusieron en el teflón en donde la mayoría de gente cocina sus comidas y sus alimentos que se agarran, ¿no? Ya, subscribe, like y nos vemos a la próxima. Comparte y mírate la película Black Waters. Joder, ¿cómo se llama? Agua negra. Agua Veres. Se llama Agua sucia. Dark Waters. Dark Waters. Tienes que verla. Dark Waters.